7 pasos del budismo para soltar el miedo y abrazar la paz. En lo más profundo del corazón humano existe un anhelo constante de libertad, de calma, de un refugio donde el alma pueda descansar sin ser perseguida por los fantasmas del miedo. A lo largo de la historia, las tradiciones espirituales han ofrecido caminos hacia ese estado de serenidad, pero pocas han sido tan precisas y profundas como el budismo. Esta antigua enseñanza no busca imponer creencias, sino ofrecer herramientas prácticas para que cada individuo encuentre su propia paz interior. El miedo es una emoción universal. Surge ante lo desconocido, ante la amenaza de pérdida, ante la posibilidad del dolor o el fracaso. Pero más allá de sus formas externas, el miedo nace de nuestra relación con la vida misma, de cómo interpretamos lo que ocurre, de cómo nos aferramos a lo que queremos y rechazamos lo que nos duele. El budismo, con su mirada lúcida y compasiva, nos invita a soltar, a dejar de resistir, a dejar de correr, a soltar el miedo en su raíz más profunda. No se trata de ignorarlo o negarlo, sino de comprenderlo y trascenderlo. Este texto está dividido en 7 pasos, cada uno basado en una enseñanza central del budismo. Aquí exploraremos los 5 primeros pasos, en una secuencia que no busca imponer una fórmula rígida, sino abrir puertas hacia una nueva forma de estar en el mundo. No hay promesas de iluminación inmediata ni atajos milagrosos, solo la propuesta de caminar con presencia, de mirar con sinceridad y de cultivar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde el centro mismo del ser. Comenzamos entonces con el primer paso: reconocer el miedo sin juicio. A través de esta comprensión inicial, comenzamos a desmontar los mecanismos mentales que nos mantienen atrapados y damos el primer gran salto hacia la libertad interior. Reconocer el miedo sin juicio. El primer paso para liberarse del miedo no es combatirlo, ni intentar ignorarlo, ni tratar de reemplazarlo por pensamientos positivos. El primer paso, enseñado por el Buda y repetido por generaciones de practicantes, es el más simple y al mismo tiempo el más desafiante: reconocer el miedo, no como una falla, ni como un enemigo, sino como una experiencia humana que merece ser vista con claridad y sin juicio. Cuando sentimos miedo, nuestra mente tiende a reaccionar de forma automática. Nos juzgamos por sentirlo, nos decimos que no deberíamos estar asustados, que ya deberíamos haber superado eso, que somos débiles. Este juicio no hace más que añadir una segunda capa de sufrimiento a la experiencia original. El budismo nos enseña a detener esa cadena. Nos invita a mirar el miedo como quien observa una nube pasar en el cielo, sin apego, sin aversión, sin identificarse. Reconocer el miedo sin juicio significa crear un espacio interior donde la emoción pueda manifestarse sin ser reprimida ni alimentada. Significa sentarse con ella, respirarla, observarla moverse en el cuerpo, notar sus pensamientos asociados y simplemente estar con ella. Esto puede parecer simple, pero va en contra de años de condicionamiento. Desde pequeños, aprendimos que el miedo es algo vergonzoso, algo que debe ocultarse o superarse rápidamente. Pero el budismo propone algo radicalmente diferente: no luchar, no resistir, no huir, solo ver. Este tipo de presencia es una forma de compasión. Al observar el miedo con atención plena, sin juicios, estamos cultivando una relación más sana con nosotros mismos. Estamos diciendo en silencio: es seguro sentir, no tengo que huir, no tengo que corregirme, estoy aquí para mí. A medida que desarrollamos esta capacidad de estar presentes con nuestras emociones, descubrimos que el miedo cambia. A veces se disuelve. A veces se transforma en tristeza o en rabia, a veces simplemente se aquieta.
Pero lo más importante es que dejamos de ser sus prisioneros. Ya no nos controla. Lo hemos visto, lo hemos nombrado, y al hacerlo, comenzamos a recuperar nuestro poder. En la práctica budista, esta observación se cultiva a través de la meditación. No es necesario ser un experto ni meditar durante horas. Basta con unos minutos de silencio consciente, de atención plena a la respiración, de apertura a lo que está ocurriendo en el cuerpo y en la mente. Si el miedo aparece, lo notamos. Esto es miedo. Siento miedo. No intentamos cambiarlo. No lo convertimos en una historia, solo lo reconocemos. Esta práctica transforma radicalmente nuestra relación con el miedo. Deja de ser un monstruo en la sombra y se convierte en una parte más del paisaje interior. Puede seguir estando ahí, pero ya no domina nuestras decisiones ni define nuestra identidad. Este primer paso es el fundamento de todo el camino. Sin él, cualquier otra técnica o enseñanza budista pierde su profundidad, porque mientras no podamos mirar con honestidad nuestras emociones, seguimos operando desde la negación o la represión. Reconocer el miedo sin juicio es un acto de valentía silenciosa. Es decirle a la vida, estoy dispuesto a sentir, estoy dispuesto a estar aquí, completamente. Y desde esa presencia, desde esa aceptación sin condiciones, se abre el segundo paso. Pero antes de continuar, si estas palabras han resonado contigo, si sientes que este camino puede ayudarte a transformar tu relación con el miedo y abrazar una paz más profunda, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos enseñanzas budistas que no solo inspiran, sino que guían en la práctica diaria. Tu suscripción es un paso más en este sendero hacia el despertar, aceptar la impermanencia de todas las cosas. Una de las enseñanzas más poderosas y al mismo tiempo más desafiantes del budismo es la comprensión de la impermanencia. Esta verdad fundamental, conocida en Pali como anicca, señala que todas las cosas compuestas están destinadas a cambiar, a desaparecer, a transformarse. Nada en este mundo estático, nada permanece igual, y cuando comprendemos y aceptamos esta realidad profunda, comenzamos a soltar el apego que sostiene gran parte de nuestro sufrimiento, y de forma directa empezamos también a soltar el miedo. El miedo, en su raíz más profunda, está conectado con el deseo de controlar. Queremos controlar los resultados, los vínculos, las emociones, la salud, el futuro. Tememos que las cosas cambien, que lo que amamos se pierda, que lo que tememos nos alcance, que lo que nos da seguridad desaparezca. Pero todas esas formas de miedo se basan en una premisa ilusoria, la idea de que algo en este mundo pueda ser permanente. El budismo nos confronta con la verdad desnuda. Todo lo que surge desaparece. Toda flor se marchita. Toda relación se transforma. Todo cuerpo envejece. Toda emoción se disuelve. Todo pensamiento pasa. Aceptar esta verdad no es caer en el nihilismo o en la resignación. Al contrario, es liberarse. Es vivir de una manera más realista, más presente, más amorosa. Porque cuando dejamos de resistir el flujo natural de la vida, dejamos también de sufrir por su movimiento constante. Dejar de luchar contra la impermanencia es un acto profundo de rendición y de sabiduría. Es mirar el mundo tal como es, sin exigirle lo imposible. En la práctica cotidiana, esto significa observar con atención cómo todo cambia, cómo la tristeza de ayer se transforma en calma, cómo el miedo de esta mañana ya no tiene el mismo peso, cómo una relación que parecía eterna se disolvió, cómo un cuerpo que era fuerte ahora necesita más cuidado. Significa también aprender a no aferrarse a las emociones, a los pensamientos, a los logros, a las posesiones, a las personas, no porque no los amemos, sino porque sabemos que su naturaleza
es pasar. Esta comprensión no se alcanza de un día para otro. Es un proceso de maduración interior, de práctica constante, de contemplación profunda. Requiere detenerse, observar, sentir y dejar de lado la fantasía de permanencia que la mente egoica siempre quiere sostener, porque esa fantasía nos hace vivir en ansiedad, nos hace temer el futuro, nos hace resistir el presente, nos hace añorar el pasado, nos impide estar aquí, ahora, en paz. Aceptar la impermanencia es también aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Reconocer que no podemos controlar todo, que no tenemos certezas absolutas, que somos parte de un tejido cósmico que cambia en cada instante. Pero en lugar de generar inseguridad, esta aceptación puede traernos una paz profunda, porque deja de ser necesario sostener las ilusiones. Dejamos de exigir garantías imposibles y, en ese soltar, descubrimos una nueva forma de libertad. La meditación sobre la impermanencia es una práctica central en el budismo. Muchos maestros enseñan a contemplar, por ejemplo, el paso del tiempo en el cuerpo, cómo la respiración cambia, cómo las sensaciones se mueven, cómo los pensamientos aparecen y desaparecen. Otros invitan a reflexionar sobre las pérdidas que hemos vivido, no desde el dolor, sino desde la conciencia de que todo en la vida llega y se va. Algunos textos budistas incluso recomiendan contemplar la muerte, no como una obsesión, sino como un recordatorio de que todo es transitorio y que por eso cada momento es precioso. Cuando realmente internalizamos esta verdad, dejamos de vivir dominados por el miedo, porque entendemos que el cambio es parte de la vida y que resistirlo solo nos aleja del bienestar. El miedo a perder desaparece cuando entendemos que todo se pierde eventualmente y que eso no es una tragedia, sino un ciclo natural. El miedo al fracaso se disuelve cuando comprendemos que el éxito y el fracaso son simplemente formas temporales que toman nuestras experiencias. El miedo a la muerte misma se transforma cuando vemos que la vida, en su totalidad, es un flujo constante de nacimientos y muertes, de células, de emociones, de días, de ideas, de relaciones. Aceptar la impermanencia es también un acto de amor, porque nos permite apreciar más intensamente lo que está presente. Cuando sabemos que algo no durará para siempre, lo valoramos más. Escuchamos con más atención, miramos con más ternura, sentimos con más presencia. Nos volvemos más conscientes de lo sagrado del momento, de lo milagroso que es estar vivos, aquí, ahora, respirando, sintiendo, siendo. En nuestras relaciones, aceptar la impermanencia nos ayuda a soltar el apego y a cultivar un amor más libre, más auténtico. Dejamos de exigir a los demás que nos den seguridad, que estén siempre, que no cambien. Y empezamos a amarlos tal como son, en su camino, en su transformación. Esto no significa conformarse con vínculos dañinos ni resignarse a la distancia. Significa simplemente amar sin poseer, amar sin controlar, amar desde la libertad, no desde la necesidad. En la vida diaria, esta enseñanza puede aplicarse en los momentos más simples, cuando se rompe un objeto, cuando una amistad se aleja, cuando un plan no se cumple, cuando un cambio inesperado nos confronta. En vez de resistir, en vez de decir «esto no debería pasar», podemos respirar profundamente y decir «esto también pasará, todo cambia, esto es parte del camino». Y en ese gesto, en esa aceptación profunda, comienza a surgir una nueva forma de paz. No una paz basada en que todo esté como yo quiero, sino una paz basada en la verdad. Y la verdad es que todo cambia, todo fluye, todo pasa, incluido el miedo, incluidas las angustias, incluidos los pensamientos que nos atormentan. Nada es fijo, nada es permanente, y en esa impermanencia hay una sabiduría que nos libera.
El Buda decía que quien comprende verdaderamente la impermanencia comienza a despertar, porque esa comprensión disuelve las raíces del sufrimiento, el apego, la ignorancia, la ilusión del control. A medida que practicamos esta enseñanza, notamos que empezamos a vivir de otra manera, con menos tensión, con más apertura, con más gratitud y, sobre todo, con menos miedo, porque el miedo pierde fuerza cuando dejamos de pedirle a la vida que sea distinta de lo que es. Aceptar la impermanencia no es fácil. Hay días en que querrás resistirte, en que querrás que las cosas no cambien, en que querrás volver al pasado o detener el tiempo. Está bien, esa también es parte de la experiencia humana. Pero cada vez que recuerdes esta enseñanza, cada vez que sueltes un poco más, estarás dando un paso hacia la paz. Una paz real, duradera, incondicional. Y si este paso te ha tocado, si sientes que esta comprensión puede ayudarte a transformar tu relación con la vida y a soltar el miedo que llevas dentro, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí continuamos explorando las enseñanzas del budismo, no como conceptos abstractos, sino como caminos vivos hacia una existencia más consciente y libre. Tu suscripción es un compromiso contigo mismo, con tu crecimiento y con tu despertar. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Uno de los mayores desafíos en el camino espiritual y una de las causas más profundas del miedo es la identificación con los pensamientos. La mente, tal como la experimentamos en nuestra vida cotidiana, es una corriente continua de ideas, imágenes, interpretaciones, juicios, recuerdos y proyecciones. Es como una radio que nunca se apaga, una voz interna que nos narra constantemente la realidad, nos advierte sobre posibles peligros, nos repite viejas heridas o nos lanza hacia futuros hipotéticos llenos de incertidumbre. Y, sin darnos cuenta, creemos que esa voz somos nosotros. Creemos que lo que dice es verdad, y esa creencia es la raíz del sufrimiento. El budismo enseña que la mente ordinaria, sin entrenamiento, está dominada por hábitos mentales condicionados. Estos hábitos surgen de experiencias pasadas, de miedos aprendidos, de patrones culturales, de traumas no resueltos, de deseos y rechazos acumulados. Y aunque parecen personales, en realidad son impersonales, no son yo, no son esenciales, no son permanentes. Son fenómenos mentales que surgen y desaparecen, como las olas en el océano. Pero cuando nos identificamos con ellos, cuando creemos que cada pensamiento que aparece es una verdad absoluta, caemos en la trampa del miedo. Un pensamiento como «no soy suficiente» puede parecer solo una frase mental, pero si nos identificamos con él, si lo creemos, se convierte en una prisión. Un pensamiento como «esto va a salir mal» puede parecer una simple preocupación, pero si lo alimentamos, se convierte en ansiedad. Un pensamiento como «me van a rechazar» puede parecer una simple posibilidad, pero si lo hacemos nuestro, condiciona toda nuestra manera de actuar. El miedo se alimenta de pensamientos, y los pensamientos se alimentan de nuestra identificación con ellos. Observar los pensamientos sin identificarse es una de las prácticas más poderosas del budismo. No se trata de reprimir los pensamientos ni de reemplazarlos por otros más positivos. Se trata simplemente de verlos, de observarlos pasar como nubes en el cielo, de notar su presencia, su forma, su energía, sin creernos que son verdades. Es como sentarse a la orilla de un río y ver cómo el agua fluye, sin necesidad de saltar dentro, sin necesidad de seguir cada corriente. Este tipo de observación requiere entrenamiento. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es el camino para cultivar esta capacidad,
Al meditar, al estar presentes con la respiración, con el cuerpo, con las sensaciones, empezamos a notar que los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no nos arrastran de la misma manera. Podemos verlos venir, reconocerlos, nombrarlos incluso. Aquí está el pensamiento de miedo, aquí viene la preocupación, y dejarlos ir, sin reaccionar, sin juzgar, sin aferrarnos. Al desarrollar esta distancia interna, ganamos libertad, dejamos de ser esclavos de la mente. Dejamos de ser marionetas de nuestras proyecciones mentales, porque empezamos a ver que los pensamientos son solo pensamientos. No son hechos, no son mandatos, no son la realidad. Son interpretaciones, son hábitos, son formas transitorias. Y al verlos así, pierden su poder. El miedo se disuelve cuando vemos que no es más que una construcción mental, sostenida por creencias no examinadas. Esto no significa que todos los pensamientos sean inútiles o dañinos. La mente es una herramienta poderosa, capaz de analizar, planificar, crear, reflexionar. Pero cuando no está bajo nuestra conciencia, cuando opera de forma automática, puede volverse una fuente constante de sufrimiento. El budismo no busca destruir la mente, sino purificarla. No busca silenciar los pensamientos a la fuerza, sino liberarnos de su tiranía. Un paso importante en esta práctica es reconocer las historias que la mente nos cuenta. Por ejemplo, ante una situación nueva, la mente puede decir: esto va a ser un desastre, no vas a poder, te vas a equivocar, te van a juzgar. Estas historias pueden parecer lógicas o realistas, pero son narrativas condicionadas por el miedo. No son verdades absolutas, son películas mentales, y si las creemos, actuamos desde ellas, nos cerramos, nos defendemos, nos paralizamos, pero si las observamos con conciencia, podemos elegir no seguirlas, podemos decirnos: esto es solo una historia de miedo, no necesito actuar desde ahí. Este tipo de discernimiento es clave en el camino de la libertad. Nos permite diferenciar entre lo que sentimos y lo que pensamos, entre lo que es real y lo que es imaginado. Nos permite volver una y otra vez al presente, al cuerpo, a la respiración, al aquí y ahora, donde la mayoría de los miedos no existen realmente, porque el miedo vive en el futuro, vive en el «y sí». Vive en escenarios que aún no han ocurrido, pero el presente, cuando es observado con claridad, casi nunca contiene el miedo en sí mismo. El miedo está en la mente, no en el momento. Observar los pensamientos sin identificarse también implica desarrollar una cualidad fundamental, la compasión hacia uno mismo. Porque al ver nuestros pensamientos con más claridad, muchas veces notamos cuán duros, exigentes o críticos son. Vemos cómo nos hablamos internamente, cómo nos juzgamos, cómo nos exigimos perfección. Y al notar eso, podemos comenzar a suavizarnos, podemos hablarnos con más amabilidad, podemos reconocer que esos pensamientos no son la verdad, sino partes heridas que buscan protección. Podemos abrazarlos, comprenderlos y dejarlos ir. En este proceso se vuelve esencial cultivar también la paciencia. No se trata de lograr una mente vacía de pensamientos en una semana. Se trata de caminar cada día con un poco más de conciencia, de notar un pensamiento sin reaccionar, de observar una emoción sin dejarse arrastrar, de respirar en medio de la tormenta interna y recordar que tú no eres esa tormenta, que tú eres el cielo que la contiene, el espacio donde todo aparece y desaparece. Los grandes maestros budistas han dicho una y otra vez que la libertad no se encuentra en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar nuestra relación con la mente. Que el verdadero despertar ocurre cuando dejamos de creer que somos nuestros pensamientos, y que esa libertad es posible para todos. No importa cuán caótica sea tu mente hoy, no importa cuántos miedos te habiten.
Si estás dispuesto a mirar, a observar, a quedarte presente, el proceso ya ha comenzado, ya estás en el camino. Una práctica que puede ayudarte en esta etapa es la de escribir. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca, en lugar de luchar contra él o dejarte llevar, tómate un momento para escribirlo. Ponlo en palabras, míralo en el papel. Pregúntate, ¿esto es absolutamente cierto? ¿Tengo evidencia de que esto pasará? ¿Este pensamiento me ayuda o me paraliza? Este tipo de cuestionamiento consciente debilita el poder del pensamiento automático y fortalece tu presencia. Otra práctica poderosa es el anclaje en el cuerpo. Cada vez que notes que la mente se acelera con pensamientos de miedo, lleva tu atención al cuerpo, a los pies tocando el suelo, a la respiración entrando y saliendo, a las sensaciones en las manos. El cuerpo vive en el presente. El cuerpo no piensa, siente. Y al habitar el cuerpo, volvemos a lo real. Salimos del laberinto mental y regresamos a la tierra firme de la hora. Este paso, aunque sutil, es uno de los más transformadores. Porque cuando aprendemos a observar los pensamientos sin ser arrastrados por ellos, empezamos a descubrir una nueva identidad. Una identidad más profunda que la mente, un ser que observa, una conciencia que no necesita definirse por sus pensamientos. Ese descubrimiento cambia todo, porque desde ahí el miedo ya no tiene el mismo poder. Puede seguir apareciendo, pero ya no dirige tu vida, ya no te encierra, ya no te define. Y si esta práctica ha resonado contigo, si sientes que necesitas aprender a mirar tus pensamientos con más claridad, con más libertad, con más compasión, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que te ayudan a despertar, a soltar, a transformar tu mente en un instrumento de paz. Tu suscripción es un gesto de compromiso contigo mismo, con tu crecimiento, con tu camino hacia la libertad interior. Confiar en el momento presente como refugio real. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una verdad que, aunque sencilla en palabras, es profundamente transformadora en su vivencia. El momento presente es el único lugar donde realmente vivimos, donde realmente respiramos, donde realmente podemos estar en paz. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son construcciones mentales. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Pero nuestra mente, condicionada por el miedo y por los hábitos, pasa gran parte del tiempo viajando entre ambos, recreando dolores antiguos o anticipando catástrofes por venir. En este vaivén mental, perdemos contacto con lo único real, el ahora. El miedo se alimenta de esa desconexión. Es en los pensamientos sobre lo que podría pasar donde crecen las semillas del temor. Es en los recuerdos del daño recibido donde brota la ansiedad por evitar que se repita. Pero rara vez, en el momento presente tal como es, existe un peligro real. Lo que suele haber es una sensación, una respiración, un cuerpo que late, un entorno que nos sostiene. El momento presente, cuando es plenamente habitado, tiene una cualidad de refugio, de calma, de espacio. No porque esté libre de dificultades, sino porque cuando estamos completamente presentes, dejamos de estar fragmentados. Dejamos de resistir lo que es, y en esa aceptación encontramos una forma de libertad. Confiar en el momento presente no significa negar el pasado ni ignorar la posibilidad de planificar. Significa, más bien, soltar el hábito de huir. Significa dejar de buscar la salvación en el futuro, dejar de cargar la cruz del ayer y abrirse al milagro de lo que está ocurriendo ahora mismo. Significa mirar con ojos nuevos lo que damos por sentado. El aire entrando por la nariz, los sonidos alrededor, la textura de lo que tocamos, el latido del corazón. En este nivel de atención, no hay espacio para el miedo,
porque no hay juicio, no hay anticipación, no hay narrativa, solo hay presencia. El budismo invita una y otra vez a regresar a esta experiencia, a través de la respiración consciente, de la meditación caminando, del comer atento, del silencio profundo. Se nos enseña a volver, a regresar al cuerpo, al instante, al aquí. Y cada vez que lo hacemos, debilitamos el poder del miedo, porque el miedo es una proyección, una historia, y la historia no puede sostenerse cuando la mente está completamente inmersa en lo que es. En el presente no hay historias, solo hay vida. Esta confianza en el presente no se cultiva de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia, gentileza. Requiere también una disposición a rendirse, a dejar de controlar. Porque mucho del miedo surge del deseo de tener certezas, de saber lo que va a pasar, de garantizar resultados. Pero la vida, como ya hemos visto, es impermanente. No ofrece garantías. Lo único seguro es el ahora, y cuando aprendemos a vivir desde ese ahora, descubrimos que no necesitamos saberlo todo, que no necesitamos controlar cada detalle. Descubrimos que podemos confiar. Confiar en el momento presente es también confiar en nosotros mismos. Es reconocer que tenemos la capacidad de estar con lo que sea que surja, que podemos sostener nuestras emociones, que podemos atravesar el dolor sin colapsar, que somos más grandes que nuestros pensamientos. Esta confianza no es arrogancia, es humildad profunda, es saber que no somos los dueños del universo, pero que sí somos capaces de vivir con dignidad y presencia cada instante que se nos ofrece. El miedo muchas veces nos hace sentir pequeños, indefensos, perdidos. Nos hace creer que algo externo tiene que salvarnos, pero al volver al presente, al regresar a la respiración, al anclarnos en el cuerpo, recordamos que ya estamos en casa, que ya estamos a salvo, que no necesitamos huir, que no necesitamos escondernos, que no necesitamos defendernos de la vida, porque la vida no está en guerra con nosotros, la vida simplemente es. Y cuando la habitamos plenamente, nos volvemos uno con ella. Este tipo de confianza se vuelve evidente cuando practicamos con regularidad. Al principio, puede parecer que el presente no tiene mucho que ofrecer. Nos aburrimos, nos distraemos. Nuestra mente nos dice que estar aquí no es suficiente, que allá, en el futuro, están las verdaderas respuestas. Pero si persistimos, si seguimos regresando, si seguimos respirando y mirando sin juicio, algo cambia. Empezamos a notar detalles antes invisibles. Empezamos a sentir una quietud que no depende de las circunstancias. Empezamos a ver que en el fondo de todo hay un silencio, una claridad, una paz. Esa paz es nuestra verdadera naturaleza. No necesitamos buscarla afuera, no necesitamos alcanzarla con esfuerzo, solo necesitamos dejar de huir de lo que ya está presente. El momento presente es el portal hacia esa paz, es la puerta abierta hacia el fin del miedo, porque en él no hay fragmentación, no hay juicio, no hay necesidad de defenderse, hay solo ser, solo respirar, solo estar. Cuando surgen pensamientos de miedo, la práctica es regresar, volver al cuerpo, sentir los pies en el suelo, escuchar los sonidos sin interpretarlos, notar la respiración sin modificarla, mirar alrededor con los ojos del corazón, decirnos internamente, estoy aquí, estoy vivo, en este momento todo está bien. Y repetirlo tantas veces como sea necesario, no como una afirmación mágica, sino como un anclaje a la verdad. El miedo nos desconecta, el presente nos une, el miedo nos fragmenta, el presente nos integra, el miedo nos proyecta hacia un mañana incierto, el presente nos invita a la certeza de lo que ya es. Y esa es la práctica, regresar una y otra vez, sin exigencia, sin culpa, sin lucha. Solo regresar.
Muchos maestros budistas han comparado la mente con un mono saltando de rama en rama, inquieto, agitado, distraído. Pero también han dicho que ese mono puede aprender a sentarse, a respirar, a calmarse, que la mente puede ser entrenada, que la atención puede volverse más estable, y cuando eso ocurre, el miedo pierde fuerza, porque ya no tiene un terreno fértil donde crecer. La atención plena es como el sol que disuelve las sombras, y el presente es el escenario donde ese sol brilla con más fuerza. Si cada vez que el miedo aparece, tú eliges volver al presente, aunque sea por un instante, estás transformando tu camino. Estás eligiendo la libertad en lugar del condicionamiento. Estás diciendo sí a la vida tal como es, y ese sí es revolucionario, porque va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el control, sobre el éxito, sobre la seguridad. Ese sí es un acto de amor, de entrega, de despertar. Confiar en el presente no significa que todo será fácil. Habrá momentos de dolor, de pérdida, de incertidumbre. Pero si estás presente no estarás solo. Estarás contigo mismo. Estarás con la vida. Estarás en tu centro. Y desde ese centro podrás atravesar cualquier tormenta. Y si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que necesitas aprender a vivir más plenamente en el ahora, si anhelas una vida menos dominada por el miedo y más enraizada en la paz, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos prácticas, reflexiones y enseñanzas del budismo que te ayudan a regresar, a confiar, a vivir con más presencia y autenticidad. Tu suscripción no solo apoya este contenido, sino que marca un compromiso contigo mismo, con tu camino, con tu despertar interior. Cultivar la compasión como antídoto profundo del miedo. En el núcleo del miedo hay una sensación de separación, una sensación de estar solo frente al mundo, de tener que defenderse, de que uno debe protegerse contra un entorno hostil o imprevisible. Esa separación genera desconfianza, contracción, aislamiento, y desde ahí el miedo crece como una sombra silenciosa que lo contamina todo. El budismo, con su comprensión profunda de la mente y del corazón humano, nos ofrece un antídoto que no es agresión, ni negación, ni resistencia, es compasión. Una compasión que no es lástima, ni debilidad, ni sentimentalismo. Es una fuerza clara, cálida y valiente que disuelve la barrera entre yo y los otros, entre yo y el momento, entre yo y mi propio dolor. La compasión es el terreno fértil donde el miedo no puede echar raíces. El cultivo de la compasión comienza por uno mismo. Esta es quizás la parte más olvidada y al mismo tiempo más necesaria, porque estamos acostumbrados a tratarnos con dureza, a juzgarnos por nuestras emociones, a criticarnos por nuestros errores, a exigirnos perfección. Cuando sentimos miedo, muchas veces lo hacemos desde un lugar de culpa, como si sentirlo fuera un fallo, una prueba de que no hemos avanzado lo suficiente. Pero el budismo nos recuerda que el miedo es una emoción humana, natural, transitoria, y que lo que necesitamos no es juzgarnos por tener miedo, sino abrazarlo con ternura, mirarlo con los ojos de una madre amorosa que sostiene a su hijo asustado y le susurra: «Está bien tener miedo. Estoy aquí contigo. No estás solo». Esa voz interna compasiva puede cambiar toda la experiencia emocional. Puede suavizar el cuerpo, relajar la mente, abrir el corazón. En vez de luchar contra el miedo, lo contenemos. En vez de rechazarlo, lo aceptamos. En vez de huir, nos quedamos. Esta forma de presencia amorosa transforma la cualidad del miedo, lo vuelve más liviano, más manejable, más transparente, no porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser una amenaza. Deja de ser algo que debemos eliminar y se convierte en algo que podemos acompañar.
La autocompasión es una práctica activa, no es solo un pensamiento positivo, es una forma de estar con uno mismo, es detenerse, sentir lo que se está sintiendo y responder con amabilidad, es hablarse con respeto, con dulzura, es permitir el descanso cuando estamos agotados, es reconocer nuestras necesidades sin juzgarlas, es tratarnos como trataríamos a alguien que amamos profundamente. Y cuando cultivamos esta relación interna basada en la compasión, todo el sistema nervioso cambia, el cuerpo se siente seguro, la mente se calma, el corazón se expande, y el miedo, al sentirse escuchado, atendido, visto, empieza a diluirse. Desde esta compasión hacia uno mismo nace naturalmente la compasión hacia los demás. Porque cuando entendemos profundamente nuestro propio miedo, nuestra propia vulnerabilidad, nuestro propio anhelo de ser comprendidos, también empezamos a ver esas mismas cualidades en los demás. Empezamos a entender que cada persona que nos rodea, incluso aquellas que nos irritan, nos hieren o nos desafían, también está lidiando con sus propias formas de miedo. El jefe exigente, el conductor agresivo, el vecino indiferente, el familiar distante, todos, en el fondo, son seres humanos intentando protegerse, intentando encontrar sentido, intentando sobrevivir en un mundo que a veces parece demasiado. Esta comprensión no justifica el daño ni exige tolerancia ciega, pero sí permite mirar con más humanidad. Permite soltar el juicio, permite abrir un espacio de empatía. La compasión en acción es el arte de sostener a los demás sin perderse. Es poder decir, veo tu dolor, sin necesidad de absorberlo. Es poder escuchar sin reaccionar. Es poder actuar con firmeza sin odio. En este sentido, la compasión no es pasividad, es presencia poderosa. Es la capacidad de estar plenamente con lo que es, sin cerrarse, sin endurecerse, sin huir. Y en este espacio, el miedo pierde su agarre, porque el miedo se alimenta de la desconexión, pero la compasión nos conecta, nos vincula, nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de una red viva de seres que sienten, que sufren, que aman, que temen, y esa conciencia es profundamente liberadora. En la práctica budista hay muchas formas de cultivar la compasión. Una de las más conocidas es la meditación de metta, o amor bondadoso. En esta práctica, se repiten frases de deseo de bienestar, primero hacia uno mismo, luego hacia personas cercanas, luego hacia personas neutras, luego hacia personas difíciles y finalmente hacia todos los seres. Frases como que estés bien, que estés en paz, que estés libre de sufrimiento, que tengas alegría en tu corazón. Estas frases no son simples repeticiones vacías. Son semillas que, con el tiempo, transforman el terreno de la mente. Son recordatorios constantes de nuestra capacidad de amar sin condiciones. Y a medida que practicamos, esa capacidad se expande, se vuelve una actitud, una forma de caminar por el mundo. El miedo, en presencia de esta actitud, comienza a desarmarse, porque ya no estamos solos frente a él, porque ahora sabemos que hay algo en nosotros más grande que el miedo, nuestra compasión. Y esa compasión no solo nos abraza, sino que abraza a todos los seres. Nos convierte en instrumentos de sanación, nos convierte en canales de paz, nos transforma en lo que el Buda llamaba nobles discípulos, aquellos que, aún en medio del dolor, saben cómo responder con sabiduría, con presencia, con amor. Es importante aclarar que la compasión no es una emoción constante o perfecta. Habrá días en que no la sintamos, días en que el juicio, el miedo o el cansancio sean más fuertes. Está bien, también eso es parte del camino. La compasión incluye nuestros límites, incluye nuestras sombras, no exige perfección, solo pide presencia, solo pide la intención de mirar con más apertura, de regresar una y otra vez
al corazón. En la vida cotidiana podemos practicar la compasión en los pequeños gestos, escuchar de verdad a alguien sin interrumpir, perdonarnos por un error sin castigarnos, ofrecer una palabra amable a un desconocido, respirar profundamente antes de responder con rabia, permitirnos llorar sin vergüenza, acompañar a alguien en su dolor sin necesidad de arreglar nada. Cada uno de estos gestos, aunque parezcan simples, son actos de revolución interior. Son formas concretas de soltar el miedo y abrazar la paz. Porque la paz, como el miedo, no es solo un estado interno, es una forma de relacionarnos, una forma de habitar el mundo. Y la compasión es el puente que nos lleva de una a otra. Cuando nos tratamos con compasión, cuando tratamos a los demás con compasión, estamos sembrando las condiciones para que la paz florezca, no una paz idealizada, sino una paz real, encarnada, vivida, una paz que no depende de que todo esté bien, sino de cómo nos relacionamos con lo que es. Y esa paz, una vez sembrada, empieza a expandirse, empieza a tocar todo. Nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de mirar cambia, nuestra forma de estar presentes cambia, y lentamente el miedo ya no tiene lugar, porque donde hay compasión no hay juicio, donde hay compasión hay apertura, donde hay compasión hay espacio para todo, para el miedo, para la alegría, para la tristeza, para el silencio, y en ese espacio el alma respira, el cuerpo descansa, el corazón se ablanda y volvemos a casa. Este último paso del camino no es un final. Es una puerta que se abre hacia una nueva forma de vivir, una vida guiada no por el miedo, sino por el amor, no por la defensa, sino por la entrega, no por la sospecha, sino por la confianza. Y si algo en ti ha resonado con esta enseñanza, si sientes que es hora de cultivar una relación más compasiva contigo mismo, con los demás y con la vida, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguimos compartiendo caminos de transformación, de presencia, de despertar. Tu suscripción es un acto de amor hacia ti mismo, un recordatorio de que no estás solo y una forma concreta de apoyar este viaje compartido hacia una vida más libre, más profunda, más en paz.